Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en una emisión más de Debate Público con los periodistas y las periodistas que llevan la información desde los espacios públicos. Esta emisión, pues vamos a tener bastantes temas que abordar y además una sorpresa para quienes nos acompañen hasta el final de esta hora de emisión y de análisis. Por lo pronto, la semana política y la semana mediática ha estado muy intensa. En primer lugar, por los nombramientos de los primeros 6 integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum, que se suman al nombramiento o a la ratificación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Estos nombramientos pues, fueron muy bien recibidos en términos generales, no solamente por la prensa, por la sociedad, sino hasta por esta entelequia llamada los mercados. Se recuperó la situación del peso frente al dólar. Esta volatilidad que se manejó desde el 3 de junio hasta unos días antes de estos nombramientos, pues se ha ido diluyendo. Y junto con estos nombramientos también hemos estado observando lo que es el traspaso real de la Administración Pública Federal de Andrés Manuel López Obrador hacia Claudia Sheinbaum. Ambos ya aparecen juntos en varios eventos. Las tareas pendientes también están ya muy claras, en especial y muy simbólicamente continuar con el rescate de los 63 mineros atrapados en Pasta de Conchos y la continuidad de las grandes obras de infraestructura, en especial las hidroeléctricas, las hídricas, las de salud, las de infraestructura urbana y también de infraestructura en general, que son las que han estado recorriendo tanto Claudia Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador. En especial esta semana, el pronunciamiento de Claudia Sheinbaum a favor de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional constituye quizá uno de los principales pronunciamientos para darle continuidad al modelo de combate a la delincuencia organizada y para dar protección y seguridad pública a todo el país. Junto con estos temas que tienen que ver con el gobierno federal, pues también siguió el debate de la reforma del Poder Judicial, cuyos análisis y parlamentos abiertos inician este jueves en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados. Ustedes podrán ver a través de los medios públicos este debate también. Y por supuesto hubo pronunciamientos muy interesantes que vamos a retomar, en especial el del ex director de la DEA en México, Mike Vigil, quien paradójicamente descalificó a la propia DEA diciendo que es preferible que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo para que no ocurra lo que ocurrió en Estados Unidos con los nombramientos de los ministros conservadores durante la era de Donald Trump. Y en medio de esto, pues tenemos también el tema de la migración. El gobierno de Biden, en plena antesala de la campaña electoral en Estados Unidos, da a conocer un programa para beneficiar alrededor de 500,000 de mexicanos y mexicanas que trabajan o viven en Estados Unidos o que han nacido en Estados Unidos y que no cuentan con los beneficios de la ciudadanía. Y obviamente no podemos dejar de mencionar en el debate público la liberación de Julian Assange, el activista, periodista, fundador de Wikileaks, que durante 14 años estuvo en reclusión, primero como refugiado, asilado político en la Embajada de Ecuador durante la era de Rafael Correa, y después 5 o 6 años casi ya en una prisión de alta seguridad en Londres. La liberación de Assange es la corrección de una de las historias de la infamia más tremendas que hemos vivido a nivel global. Es la hazaña del imperio contra un activista que tuvo la osadía de dar a conocer los documentos y los cables confidenciales del Departamento de Estado que confirmaban la brutalidad de la invasión de Estados Unidos a Afganistán, a Irak, así como muchas de las operaciones sospechosas que hizo el Departamento de Estado en todo el mundo, incluyendo
el polémico proceso electoral del 2006 en México, donde gracias a Wikileaks y a la publicación que se hizo en el periódico La Jornada, pudimos saber hasta qué nivel Estados Unidos se metió para favorecer a Felipe Calderón Hinojosa en aquella contienda. En medio de esto, pues, un personaje llamado Carlos Loret de Mola en México se pretende comparar con Julian Assange y dice que él es perseguido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues con este menú de temas, queridos compañeros y compañera, podemos empezar nuestro debate. Para mí es un honor y me da muchísimo gusto que esté Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por la invitación. Si quieres empezar con ¿cuál de los temas? A ver, esto último, para empezar de atrás para adelante, lo de Loret. Sí. Porque él tiene una empresa que se llama La Nota es la Nota. Depende cómo leamos. ¿Empresa? Sí, una empresa, de acuerdo a una investigación de Contralínea. En efecto, la empresa existe, se llama, depende cómo podamos o queramos leerla. La nota es la nota, es decir, es dinero. Pero está muy claro que para Loret la motivación de la comunicación es sin duda el dinero. Claro. En contraste, en Julian Assange la motivación era la verdad. De hecho, hay que destacar que Wikileaks se funda sin fines de lucro y además no cobraba Julian Assange ni sus colaboradores. Él mismo alguna vez dijo que era increíble que 5 personas hubieran puesto en evidencia toneladas de información y cuestionaba al periodismo internacional, en dónde están los reporteros, los comunicadores que tengan esta vocación por la verdad. En el caso de Loret, me parece que nada más con revisar quiénes están apoyando a Loret, nos dice mucho del trabajo periodístico de este hombre que fue uno de los más fuertes comunicadores de Televisa. Alito diciendo, el presidente del PRI, que pues hay una persecución en contra de Loret. Hay que recordar que Alito es el mismo que en su momento fue exhibido por Laida Sansores, gobernadora de Campeche, en una grabación diciendo que a los periodistas había que matarlos de hambre. Y se ufanaba, presumía que él compraba a comunicadores de este estilo, de altos vuelos. Entonces, persecución política, como la quiere plantear Loret desde el Estado, no existe. El propio presidente López Obrador dice, si hubiera una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues tiene que ver con los protocolos mismos que existen en esta unidad. Tendríamos que saber si realmente existe la investigación, porque es una columnista de Reforma, Penilei Ramírez, que también ya ha sido cuestionada y de pronto ha sido propagadora de noticias falsas. Es la que saca una columna y dice, están investigando a Loret, a su esposa, a Broso, Víctor Trujillo, y a 2 empresas relacionadas con latinos. Entonces, aquí se aplica la frase popular de el que nada debe, nada teme. Si hubiera una investigación, tendría que haber una fundamentación de la misma. Entonces, tendría que haber una serie de protocolos y, sin duda, se pudieron haber activado ciertas alertas porque la UIF investiga cuentas. Claro. Y le llegan estas alertas de cuenta A a cuenta B, a cuenta X, Z. El sistema de información manda que hay movimientos bancarios abruptos por altos montos y entonces, pues, si existe esa investigación, debería tener una fundamentación. Por eso va a ser muy importante que Pablo Gómez nos dé luces. Se necesita la orden de un juez. Sí. Entonces, ellos han querido hacer creer que les están congelando sus cuentas, sus pobres cuentas millonarias. 50 millones de pesos de ingresos anuales se calcula que ha tenido Carlos Loret, solo por latinos y declarados ante el SAT. Entonces, si no tienen nada que temer, incluso, ¿por qué? No solamente el congelamiento de cuentas, incluso que esto, que es una investigación de la UIF, se traduzca en una causa penal, tiene que pasar por un proceso en donde lo atraiga la Fiscalía a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera, si es que la Fiscalía observara que hay ahí elementos para que la investigación se convirtiera en eso, en una causa penal. Nada de eso existe, pero lo están tratando como si así fuera, ¿no? ¿Hacia dónde crees que es entonces el verdadero interés? ¿De la UIF? De Latinos y de Loret, que dice que se fue de vacaciones, pero está muy presente. Yo creo que Latinos tiene una crisis de credibilidad muy fuerte. Yo creo que la audiencia pues está muy clara de que en Latinos lo que hacen es propaganda. Entonces, también
si vemos cómo está la ecuación política, los aliados de Latinus, ¿quiénes han sido? Los gobiernos de oposición. Y ahora tenemos menos gobiernos de oposición. Así es. Entonces hay una crisis. Por eso llegó hasta la mañanera la información de que estaban corriendo a gente en Latinus y que además les estaban bajando los sueldos y no les estaban considerando prestaciones. O sea, hay una crisis de credibilidad. Si revisamos, por ejemplo, lo que dice Roberto Madrazo, parece que Roberto Madrazo en su cuenta de X lo que hace es pues fijar la postura de Latinus. Y realmente hay que también poner de relieve qué es Latinus. Es un medio de comunicación que es una fachada de grupos de interés Exacto. en el sector farmacéutico para hacer dinero. O sea, hay una ansiedad muy febril para hacer dinero. Así y es. entonces lo que sí existe en Latinus es una crisis de credibilidad y una crisis de financiamiento no provocada por el gobierno de López Obrador, sino porque se les acabaron los aliados. En Michoacán ya no gobierna Silvano Aureoles, ¿no? Entonces, así se van a ir Y en Tabasco no perdiendo creo aliados. que la familia Madrazo les invierta mucho más, donde acabaron arrasados. O sea, en Sí. Tabasco Morena ganó con 80% de los votos y el priismo, que en ese estado se traduce en madracismo, pues acabó muerto, ¿no? Y nada más puntualizaría, no te pueden dejar de investigar porque seas periodista o seas Exacto. oposición. Porque hoy en día uno de los escudos para los corruptos de la oposición es me están investigando Soy víctima. Persecución porque política. soy adversario, ¿no? Así es. Entonces está el caso de Cabeza de Vaca, está el caso de otros delincuentes de altos vuelos. Bueno, Ricardo Anaya se fue a esconder a los Así Estados es. Unidos diciendo soy perseguido político. Entonces ni Latinus, ni Loret, ni Broso, ni nadie, las empresas relacionadas, pueden excusarse en que como están haciendo periodismo, entonces están exentos. O sea, hay como un velo de impunidad y puedes manejar dinero en efectivo o no en efectivo, hacer transacciones, triangulaciones con dinero público y no pasa nada, Así es, ¿no? así Entonces, nada más puntualizar eso porque sí, ese es el escudo protector. No nos toquen, porque si nos tocan, vamos nosotros a decir que somos perseguidos políticos. Y ya está, por ejemplo, formado en la misma línea Carlos Alarraqui, que dice, seguramente van a venir por Atypical, ¿no? Se van a quedar sin esos desayunos tan suculentos que tienen, ¿no? Azul Saga, de este menú de temas. A ver, nada más para complementar esto que estaba diciendo Jorge Armando, también podría ser en razón de el conjunto de intereses que representa Latinus, que estén jugando a lanzar un mensaje pues también de amedrentamiento o de chantaje frente a lo que es, porque lo hemos visto en otras áreas, a lo que es esta transición política en donde hay quienes van a querer jugar a probar a Claudia Sheinbaum. Claro, Están las farmacéuticas y entonces pues por aquí esa es una forma en la que han operado los medios de comunicación, particularmente estos medios de comunicación, para someter a presiones al gobierno. No funcionó con Andrés Manuel López Obrador. Quizá le están jugando a eso también, como lo vimos con todo este movimiento de los mercados, con declaraciones en el exterior sobre el tema de la reforma judicial. Así Y es. lo que hemos visto en estos últimos días es que poco a poco Claudia Sheinbaum se va posicionando, dejando muy clarito que ella tiene claro que hay un mandato, el mandato que surgió de las urnas el 2 de junio en razón de una profundización de la transformación, de un cambio de régimen a través de la reforma judicial y también de otras cosas, de la consolidación de todo un proyecto de nación que implica pues seguir avanzando en las grandes obras de infraestructura, en esta idea de la prosperidad compartida, y eso también nos lleva, digamos, a la relación que esto tiene con el gabinete que presenta, ¿no? Que plantea esos equilibrios. O sea, por un lado, el sello de Claudia Sheinbaum a través de perfiles muy claramente científicos, Sí. pero científicos con una causa. O sea, no es nada más así estos tecnócratas que, ¿no? Sí, no son los científicos porfiristas que hubieran querido Exacto. Héctor Aguilar Camín y sus Exacto, amigos. sino por ejemplo en materia de innovación, muy claramente, y recuperando la propia experiencia de la jefatura Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, esta idea de la innovación, de la ciencia como elementos, instrumentos al servicio del bienestar
público, ¿no? En donde prevalece el valor de lo público. Eso lo vemos a través del perfil de Rosaura Ruiz, que también viene de la Ciudad de México. Bueno, esperamos que José Merino va a estar ahí también, aunque todavía no lo nombraron, porque ya se anunció también esta agencia de innovación digital, que también hubo en la Ciudad de México. Julio Verdegué, lo mismo, ¿no? Especializado en su tema, pero con un claro posicionamiento en contra de los transgénicos, del glifosato, etcétera. O sea, hay como toda una idea que profundiza lo que hemos venido viendo desde el punto de vista de la técnica y por otro lado, pues también combinado con equilibrios que tienen que ver con los acuerdos que se establecieron en la interna de Morena y con la propia necesidad de mantener un diálogo, un puente de comunicación con otros sectores, como ya lo estás mencionando, bueno, pues los sectores comerciales en Estados Unidos, a través de Marcelo Ebrard, y también pues la iniciativa privada en México, ¿no? Con la que no ha habido pleito, pero ahora como que se reafirma también. Por aquí vamos en este diálogo, ¿no? Y además es el mandato, que eso hay que, aquí tenemos a los integrantes del primer equipo de gabinete que dio a conocer Claudia Sheinbaum, es el mandato de las urnas. Así es. No es el mandato que quieren los analistas o los comentaristas que durante toda la campaña la estuvieron atacando. Eso es lo paradójico, que todavía no entiende digamos, el establishment mediático corporativo, por definirlo de alguna manera, lo que ocurrió. Exacto. Lo que ocurrió en las elecciones. Y ellos quieren seguir gestionando la transición de un sexenio a otro como si fuera la clásica transición sexenal al estilo priista o panista, en donde un presidente saliente tiene que morir y ser defenestrado para que el presidente entrante pueda tener autoridad y refundar los intereses y los pactos. Para empezar, aquí no es de presidente a presidenta, es de presidente a presidenta. Es la primera mujer que llega a la presidencia de la República en México, pero además es la política que más claramente, desde la jefatura de gobierno hasta la contienda interna y hasta la campaña electoral, reiteró una y otra vez que este proyecto es de continuidad. Exacto. Y es un proyecto no personal, sino amplio. A mí me parece que, Braulio, abonando un poquito a todo eso que dijo durante la campaña, de que era continuidad con sello propio, los 6 perfiles que ha anunciado, o bueno, más bien 7, incluyendo a Rogelio Ramírez de la O, representan muy bien eso. Es continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, pero con el sello propio de lo que decía ahorita Azul, perfiles científicos o técnicos especializados en las áreas de incidencia que les van a tocar en las secretarías que van a encabezar. Esto de que el CONACYT ahora se eleve a rango de secretaría, por primera vez en la historia de nuestro país vamos a tener una Secretaría de Ciencia, Innovación, Humanidades y Tecnología. Es decir, sí se va a ver representado, al menos por lo que tenemos hasta ahora, este perfil de Claudia Sheinbaum como mujer de izquierda, pero como mujer científica en su gobierno de 2024 a 2030. Otra lectura que yo veo de esta primera tanda, por llamarla de alguna forma, del gabinete legal de la doctora Claudia Sheinbaum, que el gabinete legal está conformado por 19 secretarías y la Fiscalía General de la República. Hasta hoy ya conocemos a 7 perfiles, conocemos una tercera parte. Este jueves anunciará a más, no dijo si serán 6, no dijo cuántos serán, pero conoceremos otra parte. Me parece que esta primera tanda también responde a que estamos en camino a una revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y por lo que dijo Julio Verdegué, que no se va a permitir el consumo más bien el maíz transgénico para consumo humano en nuestro país. Y que se va a trabajar también por encontrar una alternativa al glifosato, creo que va por ese sentido. Es decir, son secretarías que van a tener que estar en esta revisión. La Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica, la Semarnat, la Secretaría, bueno, ahora el CONACYT, y me falta una. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. SADER. Son secretarías que van a estar en esa agenda, me parece. Quiero pensar que ese va a ser uno de los primeros posicionamientos políticos en materia de cómo va a desarrollarse el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum por la soberanía alimentaria y también pues, por esta consigna de que sin maíz no hay país. Así es. Ahora, hay un fuerte mensaje político, Emerson, que
que creo que no te gusta el análisis político, pero bueno, has conducido Sucesión 224, todo este proceso. Vimos incluso la alta posibilidad de la ruptura de Marcelo Ebrard con Morena, con la coalición gobernante. Hubo una gran cantidad de especulaciones, empezando por las especulaciones de Loret. Me acuerdo que Loret incluso hasta publicó una columna donde decía la hora y la fecha en que Marcelo Ebrard se iba a inscribir como candidato opositor. O sea, barbaridades, ¿no? Que tienen que ver con la práctica periodística de la intriga y de la especulación y no con la verdad, como dice Jorge Armando. O sea, ¿qué lectura haces del nombramiento de Marcelo Ebrard? Creo que yo pongo una posición, demuestra la capacidad de sumar de Claudia Sheinbaum, que es una capacidad que también no se le ha reconocido, una enorme capacidad de sumar. Nadie logra 36 millones de votos si no tiene la capacidad de sumar. Sí. ¿Qué análisis podrías hacer? Sí, yo creo que sin duda, pues la gran novedad, yo creo que Rosaura, Verdeguer, digamos el mismo doctor Juan Ramón de la Fuente, eran nombramientos que ya se veían que estaban cerca. Ernestina Godoy, que estaban cerca de Claudia Sheinbaum. Y digamos que justamente creo que esos dos temas se tocan, el de los medios de comunicación y el nombramiento de Marcelo Ebrard, ¿no? Pues fue jueves de resurrección para Marcelo Ebrard, hay que decirlo, ¿no? Un poco demostró su capacidad. Pero está muy lejano a la Semana Santa, sí, ¿no? Pero un poco, o sea, de Marcelo Ebrard demostró su capacidad justamente de negociación que se pensaba ya estaba esfumada después de, no solo perdió la manera en que perdió la interna y digamos todo este pataleo que hizo posterior. Semanas previas a que anunciara Claudia Sheinbaum hubo una ola de especulaciones y de fake news sobre el gabinete y digamos que se filtraron diversas listas donde Ebrard va a ser de economía, va a ser canciller, va a ser coordinador de los senadores de Morena en el Senado. Y creo que si bien ayer justamente en Sucesión 2024 hablábamos con Citlali, ¿no? Que le tocó procesar, secretaria general de Morena, le tocó procesar una serie de candidaturas y conflictos internos nada más y nada menos que con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ¿no? Y creo que una de las grandes lecciones que deja el presidente López Obrador es, pues no solo se trata, como lo dijo en la entrevista, de los principios, sino de la eficacia, ¿no? Y justamente creo que el gabinete y el nombramiento de Marcelo Ebrard es eso, es como suma a su principal opositor al interior de la contienda de Morena, le dan un papel que puede ser importante en la Secretaría de Economía. Justamente lo que mencionaba Braulio en la negociación del TEMEC, conoce, si en noviembre próximo gana Donald Trump, Marcelo Ebrard sabe quiénes son los personajes con los que se tendrá. Y si gana Biden también. Y si llega Biden también, ¿no? O sea, digamos que ahí... Y si no tienes al actual canciller en una posición del gabinete. O sea, sí, Alicia Bárcena. Sí, y si no tienes al representante de México ante las Naciones Unidas como canciller en funciones, que es Juan Ramón de la Fuente. Es decir, también eso es muy interesante. Son 3 cancilleres. O 3 personalidades con mucha fuerza internacional. Y que es distinto, hay que recordar, por ejemplo, allá cuando en 2016, cuando ganó Donald Trump, sí, que también se señalaba mucho que la apuesta de Luis Videgaray en la Cancillería, que llegó después de Hacienda y de ahí unos meses de transición, que su apuesta era que ganara Donald Trump y que por eso lo invita a México, ¿no? Y que, bueno, y Peña después dice en su libro, me costó mucho esa decisión, en fin. O sea, creo que el contexto es muy distinto porque una lectura es esa, ¿no? O sea, la doctora Claudia Sheinbaum se blinda justamente en la relación más importante para México, que es la de Estados Unidos. Así es. Sea con Donald Trump o sea con Joe Biden, ¿no? Y en el sentido de los medios, solo para completar lo que decía Jorge Armando en cuanto a Loret, yo creo que hay también un intento fallido, como señalabas, pues de victimización de parte de Loret, ¿no? Y es el delirio televiso de ser importantes o creer que son relevantes a la discusión pública. Que ellos son la nota. Y que la gran tragedia para ellos en esta elección y en esta sucesión es que no decidieron nada.
en esta elección y en esta transición y que estaban acostumbrados, justamente por eso genera expectativas el gabinete, porque estaban acostumbrados que a punta de columnas, a punta de trascendidos y a punta de espacios noticiosos, ellos nombraban o quitaban secretarios de Estado. No, pues es fulano, es mengano, y pues digamos que yo creo que la frialdad en un buen sentido de la doctora Claudia Sheinbaum y digamos que de manera metódica, pues también se ha blindado frente a los medios respecto a las especulaciones del gabinete. Exacto. Ganó a pesar de esos medios. Entonces, si ganas a pesar de esos medios, ¿para qué tienes que hacerle caso a lo que te diga López Dóriga, Loret, Ciro, ¿no? Pero hay otro punto aquí interesante que antes de que vayamos al corte quiero que comentemos. De hecho, ya empezó la campaña en Estados Unidos y eso también va a marcar mucho el tono y el desarrollo de la transición. Para empezar, está el tema migratorio, que está en el eje y en el centro de la contienda interna en Estados Unidos. Y por otro lado, incluso lo de Julian Assange creo que tiene que ver con la campaña. No sé qué opinas tú, Fernando. Sí, y el tema migratorio, estoy cierto de que la doctora Claudia Sheinbaum va a insistir en que hay que solucionarlo a partir de las causas, porque van a utilizar sin duda el tema migratorio como se ha visto. Ahora tendremos los debates, el primero entre Biden y Trump, y seguro van a decir que lo que se requiere son más muros o más mano dura, que los migrantes, sobre todo es el discurso de Trump, ¿no? Que los migrantes son parte del problema y no de la solución. No consideran que, por cierto, los migrantes y los que están de forma indocumentada en los Estados Unidos pagan más proporcionalmente de impuestos que los ciudadanos de Estados Unidos. Sí. Entonces, sin duda, es un tema que todavía tiene mucho que dar en términos de esta relación bilateral y que no se va a resolver si no se atienden las causas. Vamos a seguir girando la discusión sobre lo mismo. O sea, tengamos a quien tengamos de secretario de Relaciones Exteriores. Quería puntualizar, estimado Genaro, también porque la reflexión que hiciste es muy importante sobre la transición. Cuando hacías esta reflexión, lo que imaginaba era una carrera de 4x4, de cómo sale un primer atleta corriendo rápidamente esos 100 metros y le pasa la estafeta a otra. Claro. A otro atleta. Es lo que está pasando con el presidente López Obrador y con Claudia Sheinbaum. Esa es la continuidad de la 4T. Y los mensajes que ha lanzado la doctora Sheinbaum es: no hay tiempo que perder, vamos a trabajar con lo que ya tenemos, con las personas experimentadas. Y de paso, en el tema de Marcelo Ebrard, pues avienta una jugada de ajedrez, porque a tu principal disidente lo pones a trabajar. En lugar de que Marcelo estuviera pensando ya en seguir alimentando esta idea de algún día llegar a la presidencia, porque tiene su organización El Camino de México, hay que recordar esto. Es cierto. A propósito de cuando especuló sobre si se iba o no se iba, hay que recordar una entrevista con Ciro Gómez Leiva, en donde él dijo textual que ya no tenía cabida dentro de la 4T. Exacto. Entonces, lo va a poner a trabajar y le va a sacar el talento y lo mejor que tiene Marcelo, que es la parte experimentada. Entonces, Marcelo va a ser un gran interlocutor también dentro de esta relación bilateral, ¿no? Así es. Se nos fue el tiempo ahorita en este primer bloque. No nos dejen, vamos a continuar con esta sorpresa que quiero compartir con ustedes que lo están viendo aquí en Debate Público. Regresamos a Debate Público y bueno, con la sorpresa y el agrado de contar con un invitado muy especial esta noche y en este Debate Público, justo para poder también hablar y analizar con él este tema migratorio que está en el epicentro, no solamente de las relaciones México-Estados Unidos, sino de la campaña electoral que prácticamente ya arrancó en Estados Unidos y de la transición entre el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, de lo cual hablábamos hace ratito. Padre Alejandro Solalinde, muchas gracias. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. Sí, estamos en este debate y justo estábamos en la parte final del bloque anterior hablando de esta nueva propuesta, que es una propuesta más del gobierno de Estados Unidos. Y desde tu perspectiva, ¿qué importancia tiene esta propuesta
y qué es lo que haría falta todavía más. Bueno, aquí tenemos dos perspectivas, dos países, dos soberanías, no hay que olvidarlo. Sí. Coyunturalmente, pues México tiene que estar vinculado a Estados Unidos en el tema migratorio, pero tiene su propio proyecto. La 4T tiene su propia personalidad. México no es una colonia, Así es. no es un protectorado y tiene que tomar sus propias decisiones de acuerdo a una república humanista, a una república que mira por el bien común. México tiene una perspectiva regional, fraterna, de hacer una zona regional. Andrés Manuel piensa en todo el continente, ¿eh? Claro. Desde Canadá hasta Argentina, hasta Chile. Pero tratándose de política pública, México tiene sus propios retos. Tiene sus propios retos. Por ejemplo, nosotros heredamos el Instituto Nacional de Migración como un engendro de Carlos Salinas de Gortari y que fue maltratado, mal educado, mal usado. Así es. A través de los años por los diferentes gobiernos neoliberales, hasta llegar una papa caliente para Andrés Manuel. Y Andrés Manuel no le dio tiempo de transformar esto porque se viene inmediatamente la presión de los aranceles con Donald Trump y desde entonces no tuvo paz el mismo Garduño de poder aplicar una política de 4T humanitaria al tema de migrantes. Entonces se ve el contraste enorme entre lo que Andrés Manuel quiere y lo que se puede. Exacto. Y entonces Claudia, ahora lo que está haciendo, ella dice, se tiene que reformar el Instituto Nacional de Migración y la Comar, eso sí. Y entonces ya hay propuestas. No vamos a inventar el hilo negro, no tenemos que sacar de la manga nada. Desde 2018, Genaro, tú te acordarás. Así es. Que en las mesas de transición de tema migratorio ya se venía tomando esta reforma como algo muy importante. Y recogimos en 12 mesas, una propuesta muy importante que le presentamos a Andrés Manuel, pero que nunca la pudo poner en práctica por las presiones de Estados Unidos. Hoy es uno de los grandes pendientes para el es segundo unos grandes piso de la exactamente. cuarta transformación. Es de los grandes pendientes de una papa caliente, pero al mismo tiempo se va a reafirmar México como país soberano para aplicar sus políticas públicas migratorias humanistas y no de contención como ahora. ¿Qué se planteaba en esa propuesta? Sí, nosotros planteamos en lugar del Instituto Nacional de Migración una coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería. Todo está, porque es un tema transversal muy importante que toca todo. Entonces, es tan importante que pensamos que se tiene que hacer esta coordinación general. Y es muy interesante porque las estaciones migratorias se convierten en estancias que tendrían tres propósitos, fíjense. En lugar de detenerlos, encarcelarlos, primero, desde luego brindarles ayuda humanitaria, pero lo primero es orientación. Orientación de la gente, qué quiere con su vida, qué piensa hacer, por qué va a Estados Unidos, por qué no se puede quedar en México, o que tenga otra visión. Información, que es más trivial, la información necesaria, qué está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita que está cerrando la frontera, por qué la cierra, qué está pasando en lo coyuntural. Y lo otro, que es muy importante, acompañarlos. Exacto. Acompañar no quiere decir adoptar una actitud paternalista, sustituirlos en su conciencia, en su identidad, en su libertad, en sus decisiones, no. Significa acompañarlos de acuerdo a la información que ellos reciben y a la orientación existencial que ellos tienen que decidir. Ellos son sujetos de su propia historia. Pero entonces México lo que puede hacer en lugar de contenerlos es brindarles facilidades para que ellos disciernan, para que ellos elijan lo que le toca a México, obviamente, porque no podemos decidir nosotros por Estados Unidos ni por otro país extranjero, ¿no? Así es. Padre, algo que pasa mucho con los migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos y que se quedan o en el paso por el país se enfrentan a muchos procesos burocráticos que duran meses, es que justamente no se dan abasto las oficinas. A la par de esto que menciona y de este pendiente para lo que se ha denominado el segundo piso de la cuarta transformación, la doctora Sheinbaum también ha anunciado que se va a crear la Agencia Federal de Innovación y demás.
como lo hizo en la Ciudad de México. Parte esencial de esa agencia es la simplificación de trámites. ¿Considera usted que podrían también simplificarse los trámites para las personas en movilidad? Sí, todo eso es bueno y ayuda, pero eso es como un poco exterior. Okay. Habrá que mirar hacia adentro, hacia adentro. Mira, así como no puedes hacer nada en un país si no hay infraestructura, tampoco puedes hacer mucho si no hay una infraestructura humana. Los migrantes van a buscar dólares a Estados Unidos, pero no van a buscar cultura, no van a buscar vida espiritual, no van a buscar una vida familiar, porque todo eso ya lo traen ellos, Claro. ¿no? Lo traen. Sin Una embargo, identidad, ellos ya traen una identidad. sí, sin embargo vienen puntos flacos ahí, vienen con experiencias de violencia, con uso de algunas drogas que sustituyen muchas veces del mismo cigarro, alcohol, lo que sea, ¿no? Pero entonces vienen vacíos, vienen experiencias de historia, gente muy golpeada, con un nivel, digamos, de promedio de un cuarto año de primaria. Ya hay crimen organizado también. Y hay crimen los organizado, usan. por supuesto. Entonces, todo eso hay que mirarlo profundamente, más que nada para abrir ventanillas y atenderlos en que sigan, abrir puertas para darles contención emocional, por fin darles un poco de paz dentro de ellos, para que ellos puedan saber qué van a hacer con su vida. Esa es la orientación, qué van a hacer con su vida. Y no es nada más la información para ver cómo pueden llegar y aceptar una aplicación de Estados Unidos. ¿Me explico? Porque si no allá, cuando llegan se van a enfrentar con droga, se van a enfrentar con violencia, se van a enfrentar con mucho desamor en un país extraño, con una cultura y un lenguaje extraño también. Está con xenofobia, ¿no, padre? Claro. Ahora, México está haciendo su parte. Incluso está invirtiendo en Centroamérica con programas como Sembrando Vida. Pero Estados Unidos se sigue haciendo de la vista gorda. Ahora tenemos al presidente Biden que parece que en un acto más electorero dice, vamos a ayudar para que 500,000 personas más o menos se puedan volver residentes, siempre y cuando estés casado con algún norteamericano o norteamericana, o seas un estudiante que lleva varios años. Hay una serie de asuntos cosméticos por parte de Estados Unidos, totalmente. ¿Y cómo hacerle para que realmente tomen en serio el tema e inviertan también en Centroamérica como los ha invitado el presidente López Obrador? Mira, todo eso cosmético se contrapone y se contrasta con algo muy profundo. Ellos son magnates, los dos. Y son viejitos los dos. Son magnates, porque hay una gerontocracia en Estados Unidos. La lana... El relevo generacional no hay. La lana. Sí, Hay ¿no? un aire que mueva un humanismo. Perdón, ellos no son humanistas. Claro que no. No son humanistas. Entonces, para hacerlo, necesitarían tener otra visión. Ellos ganan con dinero. En Estados Unidos no hay democracia. ¿Para qué nos hacemos tontos? No hay democracia. No, hay una democracia guiada por la oligarquía. Y también hablemos claro, nos da lo mismo que salga Trump, que salga Joe Biden otra vez, porque finalmente ellos no gobiernan. ¿Quién gobierna? Es Wall Street, son las finanzas, es la Asociación Nacional del Rifle, son los cubanos adentro en Florida. O sea, hay muchos poderes fácticos que están ahí dentro y ellos no son libres para hacerlo. Y dudo que tampoco tengan la visión humanista para hacerlo. Sí les falta su cuarta transformación ahí, ¿no? Están flacos en infraestructura humana. Exactamente. Ahora, independientemente de la naturaleza o el origen de las decisiones que toman, sí, las decisiones que toman afectan también lo que sucede en México. El panorama tal cual como está ahorita en el contexto electoral de Estados Unidos con las decisiones que se están tomando desde el gobierno, ¿cómo lo ve, padre? Mira, insisto, hay que ver esto como más profundo. Estados Unidos se sigue portando como la gran metrópoli global y le sigue tratando a México como su metropolitano, ¿verdad? Como su sometido, su súbdito. Y México no, México es su primer socio comercial, pero tiene toda la riqueza, la cultura, la espiritualidad de un pueblo chingoncísimo, ¿verdad? Claro. Que está demostrando que puede llevar la batuta de un país. Entonces México ya está siendo una potencia y va a ser al revés. Va a ser al revés. Yo creo que en un momento dado México le va a prestar a Estados Unidos. No me refiero a dinero, me refiero a otras cosas, ¿no? Para poder ser. Estados Unidos aún, yo creo, es una gran nación, pero no ha cumplido todavía con una misión histórica. No la ha cumplido todavía, porque también tiene sus déficits históricos, ¿no? Y entonces yo creo que México se va a ir fortaleciendo como para irse autoafirmando, dictando sus propias políticas públicas migratorias en base a sus principios, a sus valores, a su riqueza.
y a esta 4T, porque es una revolución. ¿Para qué nos hacemos? Esto es una revolución increíble, pacífica, democrática, en donde de verdad se respeta a las personas. El presidente ha sido demasiado indulgente, yo digo, demasiado blandito para ser un revolucionario como lo es él. Y quién sabe qué pase con Claudia, ¿no? Porque Claudia es una mujer muy inteligente, muy firme, que tiene muchas convicciones y una trayectoria de lucha también. Así es, de años. Va a haber un parteaguas, un antes y un después. Padre, se señala que pues, la migración no es un problema a resolver, sino más bien un fenómeno, no a gestionar. Quería preguntarle justamente, en este nuevo posible andamiaje, o sea, tendríamos que avanzar hacia una refundación del sistema migratorio mexicano y digamos que cómo se lo imagina. Hoy por hoy, usted señalaba bien, el Instituto Nacional de Migración viene viciado de origen, una institución que se ha quedado corta para las dimensiones del problema, y hoy tenemos a la Comar que está paralizada, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Intersecretarial que la coordina la Cancillería. O sea, vemos cómo justamente está como en el limbo justamente el problema migratorio. Nadie tiene la capacidad o la decisión tal vez de agarrar, digamos que atender la crisis migratoria. ¿Usted cómo vislumbra un nuevo rediseño, digamos que en qué secretarías deberían involucrarse o en esta nueva coordinación? Bueno, volvemos a lo mismo, vamos a lo profundo. No son los migrantes los que tienen que adaptarse y bailar al son que les toquen. Es al revés. Sí. La migración es demasiado grande a nivel mundial como para que tengan que verla por encima del hombro. Es que la migración tiene su vida propia, créanmelo. Yo lo he descubierto. Así es. La infraestructura estará muy flaca, la infraestructura humana, pero como cuerpo, como él es muy fuerte. Ella es un producto. No, bueno, siempre ha existido la migración, pero hoy esta migración es forzada porque ha sido provocada por la decadencia del sistema neoliberal capitalista. Entonces, ella la provocaron y ella está siguiendo su propia dinámica y no hay quien la detenga. No la va a detener Andrés Manuel ni Claudia, no la va a detener Trump ni tampoco Biden, no la va a detener Europa. Es la gran no la va a revolución detener social de este siglo. Nadie. Tiene su vida propia. Y entonces hay que observar un poquito. Claro que no es un problema, pero sí es un desafío. Y entonces hay que ver qué es la migración realmente, profundamente, desde su vida propia, para ver cómo podemos acompañarla. Porque no se le puede manipular, no se le puede detener, pero sí la podemos acompañar. Eso es importante. Acompañar no es jalar a la persona, no es obligarla, es ir detrás de ella respetuosamente, viendo qué decide, cómo está, y entonces sí encauzarla, sí se vale, encauzarla sí se vale, pero no manipularla. Claro. Ojalá y esta transición de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación pueda consolidar otra perspectiva de gobierno frente a la migración, padre. Pero también hay otro tema que es inevitable mencionarlo en el debate público, que está en el tránsito de un gobierno a otro, que son los expedientes de búsqueda. Estamos con el expediente de pasta de conchos, que es el gran, yo lo diría en términos religiosos, el gran milagro. O sea, el poder haber encontrado después de muchos años de estar intentando los primeros indicios y restos de los 63 mineros atrapados en pasta de conchos. Y está la herida abierta de Ayotzinapa. Claro. Y en la herida abierta de Ayotzinapa usted jugó un papel fundamental en los primeros días y en los primeros meses, a costa incluso de su propia vida, a costa incluso del prestigio que usted ha construido como defensor de derechos humanos por toda la intoxicación que había del tema. 7 años después o 6 años después, ¿cómo observa usted este proceso de la búsqueda? Un avance. Ciertamente un avance, pero no se va a terminar gran cosa. No, volvemos a lo mismo, hay que mirar profundamente. Miren, antes de Ayotzinapa había muchos desaparecidos ahí mismo en Guerrero. Así es, en Iguala. Claro, había unos desaparecidos ahí, sacerdotes, misioneros, tanta gente que murió ahí. Entonces, hoy vemos a Ayotzinapa porque alcanzamos a ver la mano que tiró la piedra. Pero no hemos visto lo anterior
Y en realidad Ayotzinapa es una herida abierta que nos cuestiona, que nos conmueve, que nos indigna y que nos mantiene a la expectativa, pero que nos dice también al mismo tiempo la capacidad del sistema de arroparse, de ocultar, de hacer el crimen perfecto, ¿verdad? Porque todos se pusieron de acuerdo para eso. Entonces, Todos, ¿verdad? Todos. Entonces se va a lograr algo, pero no se va a lograr mucho. Y nada más les voy a poner un ejemplo. Fíjense, con todo respeto, pero ¿qué es Ayotzinapa? 43 muchachitos que jamás debieron haber sido asesinados. ¿Qué es para los cientos, tal vez de miles, de migrantes que desaparecieron? Para ellos no hay nada. Imagínense, nada más. San Fernando, tan solo, el expediente de San Fernando. Pero que es terrible. eso ya lo dimos que los mataron. Sí. Pero yo hablo de los desaparecidos. A ver, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 15 de junio, ya fue, 15 de junio de 2009, sacó el primer informe de secuestros. Eran 10,000 más o menos cada 6 meses y dijo, en este día decimos que hubo 9,758 secuestros. El 15 de junio de 2009. Al año siguiente, el segundo informe que le permitió todavía Felipe Calderón, fueron 11,333. Y ahí ordenó él, porque podía hacer todo, parar todo. No hubo más. ¿Ya no se sigue investigando la desaparición? No sigue investigando desaparición de nada. Entonces, fíjense, eso ha quedado y no se ha hecho nada. No hay nada que en la búsqueda de los desaparecidos migrantes. No hay. ¿Cuántos calcula, padre, que hay? Cientos de miles. Cientos de miles. Claro. Nada más en mi albergue, en un año, pasaron 96,000 personas. Contaditos, ¿verdad? Registrados, 96,000. Wow. Imagínense, de 2007 a 2008. De lo demás, es nada. Están todos las fosas clandestinas, donde se hacinaron ahí, sobre todo en Veracruz, y en otros lados donde no sabemos. Sabemos de muchos lugares donde quedaron los cuerpos de los migrantes. Y los campesinos, la gente sencilla, por toda la corrupción que había, nomás los tapó. Son los innombrables, entonces. Es decir, Claro. hay que darles foco y luz, ¿no? Nadie ha investigado nada de eso. No existe un registro no forman parte genético. del registro de los no para localizados. nada. No, eso no existe. ¿No son ciudadanos? Ni siquiera han empezado. porque Son ¿quién los nada. denuncia, no? Son nada. Sí. Por eso le digo, tiene que verse eso con mucha profundidad. Los crímenes que cometieron en Peña Nieto, pero sobre todo Felipe Calderón con Genaro García Luna, es tremendo. Yo le fui a reclamar a su búnker a Genaro García Luna, porque le dije que parara los secuestros de migrantes en Veracruz, porque su comandante, Así un tal es. Jimmy, en complicidad con el gobernador, ¿cómo se llama? César, Javier Duarte. No, el anterior. El anterior, el negrito. Fidel. ¿Qué? ¿Fidel Herrera? Fidel Herrera. Fidel Herrera Beltrán. Era el principal socio con Jimmy, actor de los secuestros. 3,000 cada 6 meses. O sea, algo terrible. Y eso no se hace nada. Javier de Ochoa igual, Así es. no se hizo nada. ¿Y qué Todo le está respondió pendiente. García Luna cuando le fue a reclamar? Mira, este señor es tartamudo y yo no sabía. Estaba tartamudeando. Pero Le decían la metralleta, ¿no? Por Yo eso. no Le decían la sabía, metralleta. pero estaba en su búnker. Imagínense, estaba temblando el hombre. Sí, claro, yo no fui solo. Llevé a Derechos Humanos, llevé a la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, llevé a Amnistía Internacional. Y yo le dije, dígame, Temblando de coraje, seguramente. ¿cuántos secuestros está viendo usted de migrantes? Y le pasan una hojita. No, pues tenemos 200 secuestros registrados y liberados. Y le dije, ¿cuántos de esos son de migrantes? Y le pregunta, ninguno. Eso no sirve. Quiero que me diga. Y después descaradamente le dije, mire, su comandante, Jimmy, es de los que están haciendo secuestros en Veracruz. Yo le vengo a decir que pare eso. Y saliendo, ¿saben qué me dijo? Cuando el hombre estaba temblando y no me quería recibir, tenía miedo. Sí, es que yo no soy nadie, pero ¿saben qué? Esa gente no está bien en su conciencia. Claro. Y en el fondo no soportan una autoridad moral. Y entonces, cuando ya me salí,
Me dice Monte Alejandro Rubido, ¿saben quién es, no? Sí. Monte Sí, Alejandro sí. Rubido me dice, oiga, padre, ¿por qué no acepta que le dé una protección el ingeniero? Porque así le decía el ingeniero. Le dije, ¿sabe por qué? Por instinto de conservación. Exacto. No, muchas gracias, no me defiendas, compadre. O sea, Así no era, estuvo. parecía, sonaba amenaza eso. Más bien. Y saliendo de ahí fui con Carmen Aristegui. Y Carmen Aristegui me entrevistó y me dijo, Genaro García Luna es así, así. Le dije, así. Vean la entrevista, es una cosa curiosa Así es. de Carmen. Pero así era, entonces... todo ¿Y eso se quedó pudo en resolver, impunidad. por ejemplo, este fenómeno de las desapariciones en Veracruz en estos No, años? claro que no. Sigue la dinámica. No, están las fosas por donde quiera. Así es. Las fosas en Veracruz están por donde quiera. Yo conozco unas zonas donde no se ha tocado nada. O sea, el día que quieran investigar va a ser una cosa horrible. Pero Porque ahí digamos, de está. las que hubo en ese tiempo Sí, se sí, de refiere. los que hubo, de los Zetas y todo en este momento, claro. Sí, toda la... Y de la dinámica de desapariciones. No, de las desapariciones, los Zetas fueron los maestros, porque al darse cuenta, miren, los Zetas en un principio empezaron muy decentitos, de verdad, muy modositos, muy decentitos. Regañaron a los operadores de ellos, que eran la mayoría centroamericanos, los regañaron de que les gritaran, los empujaran y les trataran mal a los migrantes. Ellos me lo contaron, los migrantes mismos. Pero después, como los operadores eran mareros, eran muy crueles y ellos empezaron a hacer... Entonces ya los Zetas ya no se metieron, prácticamente sindicalizaron a todos los polleros que trabajaban decentemente, ¿Qué ¿verdad? cosa? Los polleros los sindicalizaron, pero los obligaron, los torturaron. Yo conozco muchísimos de ellos que los torturaron. Tengo testimonios de por ejemplo, Juan Carlos, que sea en el Chacal. Tengo el testimonio, yo lo grabé. Cuando ante el CISEN, él estaba diciendo todo lo que hacía el gobernador de Veracruz, lo que hacía Genaro García Luna, el Jimmy. O sea, yo lo grabé, yo tengo grabado todo eso y lo entregué a la prensa, Genaro. Así Lo entregué a la prensa y la prensa nadó de muertito. ¿Y las autoridades de Estados Unidos jamás investigaron a García Yo les Luna por dije, eso? mira, siempre les dije a ellos, México les está viendo la cara, lo está robando. Todo el dinero que le está dando con el Plan Mérida se lo están robando porque no están haciendo nada. Ellos son bien corruptos. Se lo dije cuando estaba, sobre todo, Peña Nieto. Entonces, no hicieron nada. ¿Y saben qué me contestaron un día? Y esto fue en el Departamento de Estado, lo tengo muy claro. Fue el día 20, en 2013, el día 20 de mayo, de 4 a 6 de la tarde. Me invitó el Departamento de Estado a platicar con ellos. Conmigo iban 5 migrantes y una asesora muy lista que tengo, bilingüe, en Washington. Fuimos y me dijeron, oiga, ¿qué se está haciendo con los migrantes? Le dije, así, 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 así. Y le dije, lo que están haciendo ustedes es creer y darle dinero a un gobierno muy corrupto que se está robando todo. Entiéndanlo. Su socio es corrupto. ¿Y saben qué me contestaron? Pues sí, pero no hay otro. No hay de otro, así es. ¿No hay otro? Así me contestaron. Lo tengo, todas las notas las tengo de ese 20 de mayo de 2013. Padre, está usted promoviendo ahorita una iniciativa. Sí. Una iniciativa de ayuda a las poblaciones migrantes que en el programa de TV Migrante Informa la vamos a ampliar mucho más. Pero a mí me gustaría que pudiera en estos minutos socializarla ahorita que nos están viendo en este debate público. ¿De qué se trata? Bueno, miren, yo no soy un sacerdote que pida y no me interesa el dinero, de verdad no. Pero yo veo, por ejemplo, mi albergue es el más grande de la República Mexicana, lo digo con orgullo, son 16,000 metros cuadrados, 3,000 metros más que la quinta de Andrés Manuel. Wow. 3,000 metros más. Entonces, yo quiero que estas personas que llegan destrozadas, mujeres con niños, se sienten decentemente a una mesa redonda a tomar un café, a tomar agua fresca del tiempo, de la fruta del tiempo, que se haga pan. Ahí tenemos panadería en el albergue, gratis, todo gratuito, que lo puedan tener ellos ahí, que hay al menos un centro cultural, le llamamos Centro de Convivencia Cultural, José Alberto Donis, que fue un coordinador guatemalteco que tuvimos, y entonces que puedan hacer cuentacuentos, lecturas guiadas, que sea una biblioteca, pero también un espacio cultural donde ellos puedan manifestar su cultura, su expresión que quieran, ¿no? Y entonces para esto queremos construir ese centro
como les digo, en forma sencilla, pero sí que... Ahí mismo, en ese mismo. Ahí mismo, o sea, en el corazón del albergue. Antes teníamos una palapa donde albergamos a 140 familias desplazadas, mijes, producto de los caciques priistas horribles que siempre tuvieron ahí. Y entonces ya no están los caciques priistas, ya no están tampoco ellos, y entonces la palapa ya la demolimos y vamos a hacer ahí ese centro que les digo. La otra obra que queremos hacer es un hospitalito para 3 camas de 3 personas enfermas con un cuartito pequeño de aislamiento para una enfermedad que requiera aislamiento. Sí. Eso es, y asegurar un poco de comida, porque en esto de la veda electoral, nosotros sin deberla ni temerla, también nos la aplicaron. ¿Por qué? Porque nosotros no votamos. Yo sí, pero los migrantes no. Y entonces nos suspendieron ayuda de bienestar, del DIF, ¿verdad? Nos dejaron así y tuvimos que quitar el tercer tiempo de comida, tuvimos que darles un día, me acuerdo, sopa de codito en la mañana, en la tarde y en la noche, 3 días, porque era lo único que teníamos. Ni modo de no darles de comer. Y quienes quieran ayudar, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Hay alguna donación o hay alguna cosa en especie? Mira, yo no hablo de eso porque nunca hablo de eso. De eso yo no hablo. Lo que vamos a hacer es el evento para que la gente, si gusta, pueda participar ahí. Y tomando en cuenta que tal vez podamos ayudar, si excede nuestras necesidades, poder apoyar algún otro albergue también donde haya migrantes, por supuesto. ¿Cuándo va a ser el evento? ¿Qué evento, sí? No sabemos todavía, estamos viendo cuándo puede ser, pero perfecto. Estamos esperando que pueda ser como finales de agosto, principios de septiembre, algo así. ¿Y qué perspectivas ve de apoyo ya en un minuto del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum? Yo creo que todas. Este gobierno de Andrés Manuel nos iba a ayudar mucho, pero estuvo muy presionado. Él no hizo lo que hubiera querido, sino lo que pudo haber hecho, lo que le dejaron hacer. Y Claudia es una persona espléndida, una mujer muy sensible, extraordinaria, que va a ayudar. Pero yo confío mucho en la gente. Fíjense, confío mucho en los medios. Los medios nos ayudaron muchísimo. Han sido nuestros grandes aliados. Y también hay que decirlo, los legisladores. Un día me dijo un priista, Genaro, un priista, un senador, me dijo, padre, tratándose de migrantes no hay colores. Y de verdad que sí. Sacaron la ley migratoria del 11 de 2011 por unanimidad. No hubo una sola abstención, un voto en contra, una reserva, nada. Ahí se demostró como más que nada, este es un tema humanitario más que político. Yo podré tener mis opciones y mi perfil, por supuesto que soy de izquierda, pero el albergue es otra cosa, el albergue es humanitario, ahí pueden entrar todos los partidos, todas las iglesias, todas las religiones, es un espacio común. Y entonces pensamos hacer un migratón, pero en chiquito, porque si hacemos el que hacen son muchos millones, ¿qué vamos a hacer con tanto? No, pero un migratón creo que además con el concurso de los sistemas públicos, de radio, de televisión, de plataformas, de medios estatales, pues yo creo que se puede hacer un impulso muy fuerte, ¿no? Sí, para los migrantes, para porque más albergues. Los migrantes son todos, ¿no? Así es. En todos lados. Pues se nos fue el tiempo, compañeros, compañera. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos que nos están viendo en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión.